Bienvenidos al ciclo de videoconferencias previas al 13º encuentro de Valores y Educación. El día de hoy tenemos a la maestra Sofía Margarita Morfín Cepeda. Bienvenida, maestra. Gracias. Con el tema Educación Física en el Adulto Mayor. La maestra estudió en el ICIDE y es profesora de tiempo completo en la Universidad de Guadalajara. También tiene el perfil PROMED y ha tenido 3 publicaciones, 2 colectivas y una individual. Fue nombrada Premio Jalisco en la Ciencia de la Salud y bueno, es una destacada deportista y está hoy con nosotros. Bienvenida, maestra. Muchas gracias. Buenas tardes, un gusto de estar con ustedes. Vengo a hacer una propuesta sobre la educación física en el adulto mayor. Voy a hacer un somero paso sobre lo que es educación en general, luego la educación en el adulto mayor y ya me adentraré en el tema principal y una sugerencia de un método de un método alternativo a la actividad física. El objetivo de la educación tendría que ser concebido como un proceso evolutivo, constante y permanente, que nos permite convivir en sociedad de la mejor manera, buscando siempre la plenitud humana. Pensar en la educación como una área del conocimiento que solamente está dirigida a la etapa escolar debe considerarse un error. La educación es mucho más que acudir a las aulas escolares. Sin embargo, el problema educativo en México reporta un atraso importante, de igual afectación en el adulto mayor. Y no me refiero a la educación solamente en las aulas. En las escuelas generalmente se aprende más de lo que se enseña. Hay una rama de la ciencia que se llama gerontología, que estudia todo el proceso del envejecimiento. Esta a su vez tiene una división que se llama gerontagogía, que tiene que ver directamente con la educación en ese envejecimiento. La educación en el adulto mayor debe abordar multiplicidad de modos de envejecer y adoptar una posición transformadora que permita la integración social y el desarrollo de las potencialidades personales y colectivas que lleven a la conquista de la ciudadanía y los derechos que de ella se derivan, según lo dice José Alberto Juni. Este mismo autor nos sugiere que habría que valorarlos como sujetos sociales, constructores de la historia, transmisores de la cultura, recuperadores del pasado y competentes socialmente. La verdadera educación es participación activa. Es este hacer en que el hombre hace continuamente. Educar es concientizar y concientizar equivale a buscar plenitud de la condición humana, según Bott. Con base en estas teorías educativas y otras más que existen, una serie de universidades en el ámbito internacional, universidades exclusivas para la tercera edad. En 1973 aparece la primera universidad de la tercera edad en Toulouse, Francia, creada por un señor de nombre Pierre Bellas. Tras de esa fundación surgieron muchas más. Con el grupo de universidades surgidas nace una asociación internacional de universidades de la tercera edad, cuyas siglas son AIUTA. Este organismo a la fecha tiene registradas cerca de 25,000 universidades. Además la mayoría de estas 25,000 universidades están en la Unión Europea. Hay en Asia y hay en América Latina, Sudamérica y Centroamérica y Norteamérica, y por todo el mundo en general. Desde hace varios años, aproximadamente desde 1983, nacen las universidades de la tercera edad en Uruguay y que hasta la fecha operan de forma continua y con gran éxito. Además de en Uruguay, existen universidades en Argentina, Brasil, Paraguay, Chile, Colombia, Costa Rica. Solo en Uruguay hay 25 de ellas. En el mismo país anteriormente mencionado, nace un movimiento que muestran una inconformidad sobre el término de la tercera edad. No lo entienden o no lo aceptan, puesto que anteriormente a estar en esa edad no se les llamó que estaban en segunda o primera edad. Por lo tanto, solo admiten el número 3 como una relación con las generaciones que están relacionadas con ellos. Por lo tanto, sugieren que se les denomine permanentemente intergeneracionales. Aquí en México
aparece la primera universidad de la tercera edad en el año 2009 en la ciudad del Distrito Federal. Actualmente hay más de una en esa ciudad. Sin embargo, hace aproximadamente 2 meses se anuncia la apertura de una más en el Monterrey, Nuevo León. Las orientaciones de las universidades de la tercera edad están directamente ligadas a la formación, a la investigación y al servicio a la comunidad. La acción educativa la definen estas universidades como un intercambio de saberes, con la oportunidad de cualquier persona de crecer en lo personal y en lo colectivo. ¿Qué temas pueden abordar las universidades de la tercera edad? Primeramente, ofrecen una formación multidisciplinar, con base en conferencias, en cursos, talleres abiertos o formales, a todos ellos sin condición de edad ni de titulación. Participan en investigaciones sobre temas concretos bajo la dirección de profesores universitarios. Contribuyen a mejorar las condiciones psicológicas y mentales gracias a la participación activa de los alumnos en el seno de las universidades de la tercera edad. Estas mismas instituciones, cuya variedad reconoce unas universidades permanentes, otras abiertas, unas de tiempo libre, del tiempo reencontrado, de mayores e intergeneracionales, tienen programas y estructuras diferentes, pero todas estas vinculadas directamente o a través de convenios con la enseñanza superior. Abordan temas diversos, como historia del arte, filosofía, historia universal, leyes, jardinería, manualidades, nutrición en la tercera edad, talleres de música y educación física, entre otras áreas del conocimiento vinculadas con la educación. Existen universidades, sobre todo en la Unión Europea, donde las personas de la tercera edad asisten a las mismas universidades y a las mismas aulas y a los mismos cursos que los jóvenes de esta época. Obviamente con unos requisitos diferentes y con unas obligaciones diferentes. La educación física como parte de la educación. La educación es mucho más que la educación física, pero muy poco sin ella. La educación física es sobre todo educación. En la etapa escolar primaria, la educación física tiene objetivos muy claros en general. Se trata de una adaptación del infante con el exterior en relación al tiempo y al espacio. Asimismo, el descubrir y mejorar sus capacidades motrices con la maduración de los movimientos corporales y la socialización a través del juego. Sin embargo, con el tiempo hay un proceso evolutivo del cuerpo. Hay que reeducar al cuerpo a través de la educación física. Los cambios corporales son inherentes al ser humano. Por mínimos que parezcan, estos son lentos, continuos y permanentes. Por lo tanto, hay diferencias en los movimientos en la edad adulta como resultado del desgaste ocasionado por el paso del tiempo y por la fuerza de la gravedad. Estos cambios no hay retorno, hay una certeza de que va a pasar y de eso no creo que alguien lo escape. La propuesta frente a estos cambios corporales es la educación física, que pretende ayudar al ajuste del ser humano con las condiciones del mundo exterior en cualquier edad. ¿Qué ha pasado en nuestros cuerpos con el paso de los años? Con la edad existe una pérdida importante de neuronas, en la mayor proporción en los lóbulos frontales y temporales, que tiene afectaciones directas a las funciones sensitivo-motoras. Aunado a eso, se manifiesta una lentitud global, incluyendo el aprendizaje. Según Elliot y Goldberg, un modo de vida activo puede retardar la mortandad de neuronas, fenómeno característico de la vejez. Sin embargo, no desaparece la capacidad de aprender. Según Pont, para que el cerebro funcione totalmente, necesita que le llegue una buena cantidad de sangre. Para poder hacer uso del oxígeno y la glucosa, permitiendo la transmisión de información entre las neuronas. Además de estos cambios, hay otros más, muy importantes. Hay cambios en el metabolismo, hay una reducción de la masa muscular y un incremento en la grasa corporal. Hay una pérdida importante de calcio con afectación en la estructura ósea. Esto nos predispone a las fracturas. En el aparato respiratorio disminuye la movilidad de las paredes torácicas.
que existe una manifestación de fatiga respiratoria. Por lo tanto, aquí se recomiendan los ejercicios que provoquen amplitud respiratoria. Esto es, conforme pasa el tiempo, nuestro tórax se va haciendo menos flexible. Si nosotros no lo ejercitamos, se va haciendo más duras esas paredes. Por lo tanto, lo que se sugiere en esta propuesta es que se realicen ejercicios respiratorios para cuando inspiramos lo hagamos con profundidad para que nuestro tórax se expanda y cuando expiremos se contraiga y de esa manera mantener esa elasticidad en la caja torácica. Los cambios corporales no se pueden detener, lo que sí se puede hacer es retardar y buscar una vejez armónica partiendo de la premisa de que lo que no se mueve se oxida. Desde la experiencia de geriatras, psicólogos y gerontólogos, el movimiento corporal puede retardar el envejecimiento. No solo hay afectación física, en la vejez también hay una afectación en el estado de ánimo. Como primer paso para tener una afectación importante en el estado de ánimo es esa parte del individuo donde no tan fácil acepta ese cambio que hay. Hay unos cambios físicos importantes y por tanto lo más seguro es que le afectan anímicamente. Su vida cotidiana es diferente. Muy probablemente esté sufriendo y no disfruta su etapa de jubilación. Si ya está jubilado, es posible que la misma sociedad le diga ya no trabaja, ya no produce. Las relaciones entre la familia y la sociedad más cercana han cambiado. Empleamos con ellos para comunicarnos frases cortas y gestos, sin tomar en cuenta que esto ellos lo pueden hacer patente y les repercuta en su autoestima. Creemos que ya no nos pueden entender un diálogo formal. Con base en todo lo anterior, la propuesta de la educación física como una opción preventiva y de mantenimiento. Si bien en la infancia la educación física apoya el crecimiento armonioso del pequeño con el exterior, en la vejez hace exactamente lo mismo. Es necesario que el adulto mayor se reencuentre con el exterior en tiempo y espacio, entendiendo que sus condiciones corporales han cambiado bastante. Voy a mencionar algunos objetivos que aborda las clases de educación física. Como primera premisa, les sugiero identificar primeramente las dificultades y las capacidades motrices de las personas, puesto que no todos llegan en las mismas condiciones a la tercera edad. La vida que han llevado la reflejan en la tercera edad. Puede ser una persona sedentaria, puede haber sido una persona activa y esas capacidades motrices o dificultades motrices se reflejan completamente en la etapa adulta mayor. Una vez que identificamos esas capacidades y dificultades, se intentan mejorarlas con el paso del tiempo y los ejercicios ejecutados. Es necesario emplear ejercicios que apoyen directamente la coordinación y la flexibilidad. Después de haber identificado y puesto en la mesa los objetivos para mejorar esas capacidades, será necesario planear los ejercicios, motivando el incremento de sus actitudes sociales, estimulando las relaciones interpersonales. Además de lo anterior, será necesario propiciar la movilidad de las articulaciones, así como las extremidades superiores e inferiores, promoviendo la velocidad de reacción utilizando diferentes implementos. El estimular los músculos de la cintura, procurando incrementar una amplitud en movimientos corporales en general y propiciar la estimulación perceptiva motriz con énfasis en sus capacidades coordinativas con base en ejercicios de sincronización. Motivar el conocimiento y el dominio de su cuerpo por medio del juego, favorecer el equilibrio y el control del mismo en el manejo de su cuerpo con relación al espacio y al tiempo. Son varios los objetivos de la educación física. Sin embargo, la meta más importante de la educación física en el adulto mayor es lograr que estos, a través del trabajo físico anterior,
se integren a su medio social con sus nuevas condiciones corporales, cuya diferencia en su estado anterior es precisamente la edad. ¿Qué actividades se sugieren a desarrollar? Como primer paso, los ejercicios o actividades propios para las personas de la tercera edad tienen que ser diseñados pensando particularmente en cada individuo, puesto que las posibilidades de movimiento son diferentes, y no perder de vista nunca los objetivos a trabajar. Una recomendación importante que me parece oportuno hacer es no implementar ejercicios que tengan que ver competencia, puesto que tienen un riesgo importante. Es posible que el adulto pierda la noción o crea que todavía puede hacer las cosas tan rápido como las hacía cuando era joven, y ya no es así, y esto puede provocar un accidente cuando uno entra en competencia con otra persona o con el tiempo o cualquier otro contrario. Lo que intenta es ganar, y entonces pierde un poco la conciencia de las limitaciones físicas que tiene. ¿Qué podemos trabajar? Pues de primera intención la coordinación corporal. Los movimientos ahora son más lentos, obvio, pero sin embargo pueden ser armoniosos. El equilibrio que se pierde con la disminución de la fuerza muscular, puesto que ésta se pierde tanto en tamaño como en número de fibras. No intentemos que va a incrementar su capacidad muscular, su músculo ya no va a crecer, pero sí tendremos que intentar al menos que mantenga lo que tiene. Por tanto, el trabajo con fuerza muscular mejorará el equilibrio y la coordinación. Pero ¿cómo podemos trabajar la fuerza? Pues de inicio tenemos que pensar en hacer ejercicios con poco peso y pocas repeticiones. Y una vez que ya ha dominado un ejercicio, pues cambiar a otro con más peso o con más repeticiones. Es necesario tener en cuenta que la persona debe de finalizar el ejercicio del día sin dolor alguno en su cuerpo, puesto que si hace exceso de ejercicio puede haber una cuestión en contra, pues en vez de ser un beneficio se convierte en un prejuicio. Es decir, puede ocasionar un descontrol corporal y llegar a sufrir una caída. Entonces los ejercicios tienen que pensarse de manera de ir paulatinamente y poco a poco, no incrementar la intensidad del ejercicio de manera abrupta, porque puede causar un daño que, aunque no sea severo, sí puede repercutir en el desequilibrio corporal del adulto mayor. Los ejercicios que debemos trabajar deben ser sencillos, ir de lo fácil a lo difícil. Además, el diseño de actividades que no pueden realizar, porque estos ejercicios, si son difíciles, no los pueden realizar y entonces resulta contraproducente y pueden llegar al abandono del mismo. Es necesario tomar en cuenta el cambio del ejercicio anterior cuando ya se ha dominado, no cambiarlo antes. Los ejercicios físicos por lo general tienen dos variantes, la intensidad y el grado de dificultad. Cuando ya hemos dominado un ejercicio y necesitamos aumentar, no hacer las dos variantes a la vez, o se aumenta el grado de dificultad o se aumenta la intensidad, puesto que el aumentar las dos variantes puede resultar contraproducente. Hay más posibilidades de actividad física. Pueden realizar ejercicios oculares y en combinación con estos, los ejercicios con el cuello. Además, hay una parte muy importante que me parece provechoso que la recomiende, como es el automasaje con pelotas pequeñas, pueden ser pelotas como de tenis o de frontón o de frontenis, en el que el adulto mayor se la coloca en la palma de la mano y él solo se realiza automasaje en sus extremidades inferiores y superiores. La recomendación es que la haga con las dos manos para que a la vez que siente una agradable sensación por la presión de la pelota en su cuerpo, también está ejercitando sus brazos. Previo a esto, hay una investigación de unos temores que pasan en la vejez. La vejez en la sociedad tapatía está vista como un estorbo en la sociedad. Hay unas etiquetas desagradables que repercuten directamente en el estado de ánimo del adulto mayor. El concepto de la vejez tiene una variación de acuerdo a la persona a la que se le pregunte.
En un ejercicio tipo encuesta que se les hizo a jóvenes de 20 a 25 años y así sucesivamente hasta los de 60 años, la única pregunta que se les hizo fue: ¿a qué edad consideran ustedes que una persona es vieja? Casualmente los jóvenes de 20 a 25 años respondieron que a los 50. Para ellos una persona ya es vieja. Y luego la misma pregunta a personas de 45 a 50 años y ellos dicen que una persona es vieja cuando tiene 60 años. Y luego le preguntamos a una persona de 60 años y para ella una persona vieja es la que tiene 70 años. Y así sucesivamente. Y como conclusión, pues resulta que la vejez no está con uno, siempre está con el mayor que uno. Además, hay un temor generalizado, salvo algunas excepciones, por llegar a esa etapa de la vejez, puesto que no sabemos cómo vamos a llegar. Eso se manifiesta en las entrevistas. Aquí quiero hacer una aclaración. Los gerontólogos determinaron la tercera edad a partir de que la persona llega a la edad de jubilación. De acuerdo a cada país es diferente la edad. Hay países donde a los 60 y hay países que a los 65. Entonces, a partir de que entra en la edad de la jubilación, se le considera que es una persona de la tercera edad. Sin embargo, no hay un límite superior. Y estos mismos estudiosos de los procesos de envejecimiento determinaron que permanecen en la tercera edad hasta que son independientes de la ayuda externa, cuando pueden realizar todas sus actividades cotidianas y personales de manera independiente. Una vez que pierden esa independencia, pasan a ser personas de la cuarta edad. Existen alternativas hacia el movimiento, muchas, puede ser tai chi, puede ser yoga, hay una gran cantidad de posibilidades del movimiento. El punto aquí es que hay que movernos. Yo voy a dar una recomendación sobre un método que se llama Feldenkrais. Este método fue inventado por un doctor en ciencias de nombre Moshe Feldenkrais, que nació en 1904 y murió en 1984. Él fue nacido en Israel y su método lo desarrolló en la Universidad Sorbona de París. Desarrolló dos vertientes, una de nombre integración funcional y otra autoconciencia a través del movimiento. Estas dos vertientes de este método tienen un sustento educativo con la educación somática, que tiene que ver con el estudio del cuerpo como unidad completa, con conciencia, percepción interna del movimiento. Este señor tenía unas frases bastante peculiares, pero que una nos habla sobre la enseñanza o el aprendizaje más puntualmente y otro sobre las posibilidades del movimiento. La frase que habla sobre la enseñanza nos dice lo siguiente: el aprendizaje debe hacerse y es realmente provechoso cuando en él conduce a que se pueda pasar de la sonrisa a la carcajada, espontáneamente. Y la frase que tiene que ver con el movimiento nos dice lo siguiente: que lo imposible se torne posible, que lo posible fácil y lo fácil elegante. Además de estas frases, el Señor, ya adentrándome en el método, nos recomendaba que cuando hacemos ejercicio de su método, los movimientos no los hagamos hasta llegar al extremo de nuestras posibilidades, puesto que conforme el ejercicio se hace fácil, se puede llegar a lugares más lejanos en el movimiento corporal. Para realizar ejercicios del método Feldenkrais es necesario hacerlos en un espacio silencioso. Asimismo, los ejecutantes deben de permanecer en silencio. Su práctica es mediante un conductor del método que describirá verbalmente y paso por paso los movimientos a realizar de manera pausada y clara. Es mediante la escucha que los ejecutantes seguirán las indicaciones del conductor del método. Los movimientos corporales son pequeños, sencillos de realizar y algunas veces imperceptibles a la vista del conductor. Una profesional del método de nombre Margarita Reif-Schneider escribe: si uno no sabe lo que hace, no puede saber lo que quiere. De ahí parte la autoconciencia a través del movimiento y cómo nos organizamos corporalmente para realizarlos. No todos nos organizamos de la misma manera.
Cada uno somos muy particulares en la organización de cualquier movimiento, por sencillo que parezca. La realización de los movimientos parten de un todo como cuerpo, de todos sus componentes y cómo están cada uno dentro del cuerpo y fuera de él con la oposición de la gravedad. Aún las personas que cotidianamente hacemos ejercicio no siempre movemos todas las partes del cuerpo que podemos. Por ejemplo, podemos mover las costillas, podemos mover la cadera hacia lugares que normalmente no lo hacemos, las vértebras una por una o todas en bloque. La mayoría de los ejercicios que maneja el método Feldenkrais son sobre el piso, aunque algunos de ellos se pueden realizar sentados. El piso por lo general se recomienda sea un piso de madera donde no pase tanto frío y en el caso de que son personas adultas mayores puede ponerse una franela o una toalla. Este método no es exclusivo para personas adultas mayores, pueden realizarlos cualquier persona, inclusive los niños. Según el autor del método, los movimientos corporales llegan a tener efecto tanto en emociones, sentimientos y sensaciones, además de las articulaciones y los músculos, ya que tienen un alcance hasta las terminales nerviosas. Un punto importante del método es que todos los movimientos están correctos, puesto que cada uno nos organizamos de manera particular, no siempre tenemos las mismas modos de expresar los movimientos. En la práctica de los movimientos es necesario que el individuo observe si está en un movimiento más complejo, si hay algún obstáculo que no le permita realizar el ejercicio completamente. Si es así, que identifique en qué lugar y repita el movimiento hasta que el obstáculo desaparezca. Además, en estos ejercicios que son un poquito complejos, es necesario darse permiso a la equivocación. En los movimientos complejos, no hacerlos a la primera vez. Es necesario identificar en dónde estuvo el error para que poco a poco pueda llegar a lo exacto. Me gustaría aquí hacer una diferenciación entre los dos tipos de ejercicios que acabo de mencionar. Por un lado, la educación física habla de nuestro cuerpo hacia afuera, o sea, de nuestra piel y la resistencia que opone la fuerza de la gravedad y el tiempo hacia el movimiento. Y el método Feldenkrais es de nuestra piel hacia adentro. Por mi parte, creo que es una complementación uno con el otro y que cualquier tipo de ejercicio puede ser beneficioso, sin embargo, mi propuesta es esta. Los beneficios del movimiento corporal con la educación física no se pretende insinuar que las personas adultas mayores vivirán por más tiempo. Lo que sí es seguro es que sus condiciones físicas mejoran y como consecuencia su calidad de vida. Está comprobado que el ejercicio corporal tiene afectaciones tanto en lo físico como en lo anímico. Por lo tanto, la recomendación para la tercera edad es movernos. Según un autor de la educación física de apellido Contreras, nos dice lo siguiente: la educación física es sobre todo educación, cuya peculiaridad reside en que se opera a través del movimiento. Por tanto, no es educación de lo físico, sino por medio de la motricidad. El movimiento hay que entenderlo no como mera movilización mecánica de los segmentos corporales, sino como la expresión de percepciones y sentimientos, de tal manera que el movimiento consciente y voluntario es un aspecto significante de la conducta humana. La educación física, a cualquier edad y condición, tiene una gran incidencia en la mejora y conservación de la salud. Es importante que los adultos mayores encuentren un interés personal y tomen conciencia de la necesidad de realizar actividad física, procurando la practiquen periódicamente, encontrando un gozo en el ejercicio y manifestaciones gratas a su persona. Es responsabilidad de los adultos mayores buscar los medios para que se logre un envejecimiento armonioso. Por mi parte es todo. Muchas gracias. Espero que les haya agradado la propuesta. Muchísimas gracias. Esta fue la maestra Sofía Margarita Morfín Cepeda con el tema Educación Física en el Adulto Mayor. Hasta la próxima.